Bienvenidos a N79 News. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está revolucionando la manera en que entendemos el aprendizaje, la educación y el desarrollo humano, la neuroeducación. Para ello nos acompaña la doctora Patricia García Horstman, especialista del área de psicología y parte de la unidad de neurodiagnóstico y rehabilitación de la Facultad de Química de la UAC. Doctora, bienvenida a este espacio. Nos vas a enseñar muchísimo. Vamos a hacer como esponjitas, tratar de absorber lo más que se pueda. Vamos a comenzar. ¿Qué es la neuroeducación, doctora? Pues mira, recientemente se ha empleado esta área de las neurociencias como para darle un enfoque o un análisis a la manera en cómo enseñamos, cómo aprendemos, qué sucede en el aula de clases y cómo hay herramientas que podrían mejorar esta adquisición de conocimiento y aprovechamiento del mismo. Y por otro lado, tiene una gran influencia de las neurociencias como tal, porque el aprendizaje no puede existir sin el cerebro. Sí. O sea, nosotros aprendemos gracias a este órgano que conocemos como el cerebro, conocemos poco de él. En realidad, en los últimos 50 años se han hecho una gran cantidad de hallazgos sobre cómo funcionan, cómo son los procesos cognitivos, que son los procesos más involucrados en el desarrollo del aprendizaje. Y ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la memoria en el aprendizaje? Que hubo un tiempo en que en las aulas de clase decían, no, es que la memoria no se debe nada a memorizar, ¿no? Sí. No, claro que es una parte muy importante del aprendizaje, ¿no? Y cómo todos estos procesos impactan al individuo que es el profesor, porque el profesor es el factor o el objetivo del cambio que va a tener ese estudiante a través de toda su educación. Entonces, sabemos que hay elementos muy importantes, como por ejemplo el neurodesarrollo de los individuos, que va a ser esencial tener ese conocimiento de cómo es ese paso a través del tiempo en los niños para entender en qué lugar o en qué nivel están, en donde su conocimiento y su adquisición de conocimiento de aprendizaje va a ser mejor aprovechado. Okay. Doctora Pati, a ver, platícanos, ¿en qué se diferencia la neuroeducación de los enfoques educativos tradicionales? ¿Qué aporta desde la ciencia la neuroeducación? Pues durante mucho tiempo la educación estuvo un poco separada de esta parte del funcionamiento del cerebro, porque se pensaba que la base eran las herramientas, ¿no? La pedagogía, el saber cómo enseñar y nada más. Esta idea de introducir las neurociencias en la enseñanza nos da el enfoque de qué pasa en el otro, es decir, qué está sucediendo en el alumno que está aprendiendo y cómo está aprendiendo. Entonces, en los últimos años en las neurociencias se ha dado este concepto que se llama la neurodiversidad, que así como todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, un cuerpo, en fin, con características generales, son únicas, es decir, no son los mismos ojos, no son la misma nariz, no es el mismo cerebro. Todos tenemos una historia diferente. Nacemos en una casa con ciertas circunstancias medioambientales que van a dar fe de nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida y que van a significar o van a tener un elemento importante que tomar en cuenta para la enseñanza. ¿Cómo influyen los descubrimientos del cerebro en la forma en que deberíamos enseñar o aprender? Pues influyen muchísimo en el sentido de que hay un montón de neuromitos, ¿no? Hubo un tiempo en el que se pensaba que con las neuronas con las que nacíamos, así permanecíamos con esa cantidad de células del sistema nervioso y a la hora de que íbamos envejeciendo se iban disminuyendo y ya moríamos, ¿no? Ese concepto se ha modificado mucho, por ejemplo.
Sabemos ahora que hay una generación de neuronas, que el aprendizaje hay cambios no solo químicos, sino estructurales en el cerebro. Nuestras conexiones sinápticas, que es la unión que se tienen entre las células, se modifica a través del tiempo y a través del aprendizaje. Hoy sabemos que un individuo que tenga la edad que tenga es capaz de aprender lo que quiera aprender. El cerebro puede hacerlo, ¿no? Hay otras cosas que van surgiendo conforme pasa la vida, pues quizás aburrimiento o dolor de espalda o flojera, pero el cerebro tiene la capacidad de seguir aprendiendo. Otro concepto que es súper importante es la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro no es el mismo cuando somos bebés, no es el mismo cuando somos niños, no es el mismo cuando somos adolescentes, no es el mismo y así sucesivamente. O sea, nosotros estamos cambiando constantemente y nuestro cerebro también. Hay una plasticidad, hay una reconexión de redes neuronales que va a estar íntimamente ligada a nuestras experiencias. ¿Y qué son nuestras experiencias? Los aprendizajes que vamos llevando a cabo durante toda la vida. Nuestra vida. ¿Qué beneficios puede traer la neuroeducación a docentes, estudiantes e incluso a los padres de familia? Pues eso también ha sido muy revolucionario porque nos damos cuenta, muchos de los que somos docentes, es decir, que empezamos a dar clases, que hay diferencias entre los que están aprendiendo y que pueden ser diferencias entre que hay poca estimulación quizás desde niños, o quizás aprenden diferente, es decir, los cerebros no son iguales y la manera en cómo nos clasificamos empieza a ser diferente. Es decir, hay quien le gusta aprenderse las cosas de memoria y se sabe las capitales y los nombres de los jugadores de su equipo favorito y cosas de ese tipo, pero hay otros que son un poco más abstractos, analizan. Entonces, todas estas diferencias que hay individuales van a empezar a dar frutos a la hora del aprendizaje de diferente forma. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es tratando de educar un poco en el sentido al maestro de que hay ciertas ideas que se tienen del cerebro. Por ejemplo, antes se pensaba que todos aprendemos igual, ¿no? Sí, y entonces hay que todos los programas de educación es igualito, ¿no? Todo es mismo. Y pues no, si somos diferentes no va a pasar eso. Si nacemos, si somos prematuros, no va a pasar eso. Si crecemos o nacemos con algún problema genético, no va a pasar eso. Pero entonces ahora es pasarse del otro lado y decir cuáles son las características del alumno. En el caso del profesor, cuáles son las características del hijo, en el caso del padre de familia, que tiene que empezar a tomar en cuenta y que son muy importantes. Una de las cosas que sí quiero hacer énfasis, por ejemplo, en el nacimiento de los niños, es que no es una crítica, pero en realidad sí es una falta un poco de conocimiento y de información a los padres. Cuando nace un niño y lo mandan a casa, ¿no? Tiene que tener signos vitales. Ya respira, ya. Entonces se puede ir a casa y está perfecto. Okay. Pero dejó de respirar cuando estaba en el trabajo de parto. Hubo alguna infección antes del trabajo de parto. No lloró igual que otros niños. Tal vez tuvo algún tipo de deficiencia en algún área, venía con el cordón umbilical en el cuello. Todos esos son factores de riesgo neurológico. Entonces, si uno conoce como padre de familia que tengo que atender eso, que hay algún riesgo que puedo tener, pues entonces tomo cartas en el asunto y minimizo los riesgos que eso puede tener en etapas posteriores. Muchísimos niños que tenemos en la unidad de neurodiagnóstico son porque el doctor dijo que estaba bien y que ya podía irse a mi casa, ¿no? No, pero el niño nunca lloraba, el niño estaba siempre muy tranquilo, pero pues yo dije, así está bien, porque pues el pediatra no dijo nada, nadie dijo nada.
¿no? Pero resulta que nació a las 30 semanas, estuvo en incubadora, no respiró bien al principio. O sea, todo eso es súper importante tenerlo en cuenta para saber cómo va a ser ese niño y que no empiece a presentar problemas cuando entra a la escuela. Claro. Porque entonces tenemos de que, pues el niño no pronuncia bien, no tiene dificultades de atención, y nos enteramos de que hay estos antecedentes. Entonces los padres de familia tienen también que saber qué es la neurociencia, cómo funciona el cerebro, para poder atender a sus hijos en el momento indicado si existe algún riesgo. Interesante. ¿Cómo puede ayudar la neuroeducación en contextos de aprendizaje con niños con dislexia, ansiedad escolar, TDAH? Fíjate que eso también es muy interesante porque ya llevamos un rato, quizás serán unos 60 años, en donde al principio se diagnosticaba, es decir, se etiquetaba a todos los niños. No todos los niños que tienen este problema tienen que caer dentro de esta característica. Pero resulta que el medio ambiente cambia mucho esas características y muchas veces esas etiquetas van siendo modificadas por su medio ambiente, porque son niños o muy queridos o porque son niños con mucha atención o que su mamá no deja de enseñarles de tratar de sobrellevar esas deficiencias. Y entonces resulta que los niños responden de muy diferente manera. Entonces nos damos cuenta que el medio ambiente es muy importante. Y de esa manera, pues yo creo que surge la importancia de tomar estos elementos que son básicos. Para conocer el desarrollo de los niños. Importante. ¿Qué papel juega la emoción, estrés en el entorno familiar en estos procesos de aprendizaje según la neuroeducación? Fíjate que te lo voy a poner primero como una situación global. O sea, sabemos que para que un individuo esté bien físicamente, debe comer bien, dormir bien, tener buenos hábitos de ejercicio y, por supuesto, poder controlar el estrés. O sea, de inicio es súper importante, las emociones, es poder tener esta tolerancia a la frustración, al agobio, ¿no? a la presión de las cosas. Cuando tú tienes control sobre eso, es decir, aprendes, te dan herramientas, estrategias para disminuir eso, todo funciona mucho mejor. O sea, se sabe que el aprendizaje sin estrés es muchísimo mejor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces tenemos en nuestras escuelas, ¿no? El maestro... perdón por interrumpir el pensamiento, pero hay estudios muy bonitos que ahora muestran que la emoción de la maestra, si acaba de perder a un ser querido, si no ha pagado la renta porque no le ha llegado el cheque, todo eso repercute en la manera en cómo los niños aprenden. Entonces, tú me vas a preguntar, ¿cómo afecta el estado emocional al aprendizaje? Enormemente. Y hoy que tenemos estas cuestiones de bullying, de abuso a otros niños, de maestras que también desafortunadamente les dicen a los niños, no, pues que tú eres un burro, ¿no? En donde de alguna manera dañan su autoestima, su autoconcepto, van a aprender de diferente manera, seguro. Entonces las emociones juegan un papel súper importante. Y cuando sabemos que las maestras se dan cuenta que el aprendizaje es muchísimo más fructífero en un ambiente agradable, de relajamiento, de juego, de inclusión, entonces todo eso cambia y hace que el aprendizaje pues no tenga, podríamos decirlo, ningún obstáculo para que se dé de la manera auténtica, de la manera extraordinaria que debería de ser, ¿no?